Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Terminó el periodo de sesiones y el Senado no aprobó la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología. México tiene presencia en Alemania. Correr maratones ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. Baja California utilizará agua tratada en sus viñedos. Las fresas, la fruta con más pesticidas. Raúl Rojas gana el 4º Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. El diálogo, indispensable para la creación de políticas públicas. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Pues que siempre no, que terminó este periodo de sesiones y no se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología, una iniciativa de ley que tenía como objetivo reformar al sistema de ciencia mexicana, fortaleciendo al CONACYT, entre otros puntos de los que ya le hemos comentado en este espacio. Esta iniciativa, enviada por la Presidencia de la República, llegó al Senado y pues para algunos con muy poco tiempo para que se trabajara en ella. Sin embargo, pues era una ley que tenía muy buen ánimo. Al final de cuentas, el que la ciencia y la tecnología mejoren en este país, pues es un asunto noble. Y sí, los trabajos acelerados comenzaron, se presentó en audiencia pública, se trabajó en ella y se fusionó con la iniciativa de ley general también para la ciencia y la tecnología que reforma 2 artículos de la Constitución subido al Pleno en días pasados por el senador Romero Hicks, y que pues aunque por un momento se pensaba que estas iniciativas competían una con otra, esto no fue así. Era complementario todo, dado que iban, por decirlo de alguna forma, entrelazadas, y por eso iban juntas. Estuvieron en trabajo legislativo bajo las comisiones de puntos constitucionales, de ciencia y tecnología y también la de estudios legislativos primera. Sin embargo, las cosas no terminaron como lo esperaban los impulsores de esta ley, porque todo se vio enturbiado, ensombrecido por el ánimo político que en estas fechas se vive en el país por los tiempos electorales. Un debate electoral intenso el de estas fechas, porque pues días antes en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley para eliminar el fuero constitucional, es decir, desde el presidente de la República hasta cualquier alcalde y demás políticos, pues un fuero que existe desde 1917 y ahora se pide que se elimine. También es una propuesta vieja que nunca ha prosperado por diversos intereses, y pues llegó el último día de sesiones y ya vieron lo que ocurrió con esta ley. Pues solo se perdió el tiempo en discusiones, ni siquiera pasó, pero una vez más las comisiones no llegaron a nada y de paso, pues otras leyes como la de ciencia y tecnología que tenían que aprobarse se quedaron chiflando en la loma, en suspenso. Y es que fíjese que la tarde de ese jueves, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, dio una conferencia de prensa en donde dijo que pues no iba a caminar nada, no iba a pasar nada en el Senado si no pasaba el fuero, y se quedaron así muchos otros asuntos pendientes como la ley de ciencia. Esto es lo que dijo. Y la de ciencia y tecnología se está trabajando arduamente. Me decían ayer el presidente de la comisión, Patricio Martínez, que van muy avanzados con lo que presentó el señor presidente Enrique Peña Nieto y con lo que presentó también nuestro compañero senador Romero Hicks. Vamos a seguir viendo cómo trabajan, cómo se desahoga, y si se puede desahogar el día de hoy, lo haremos, pero primero fuero, porque hay una reforma constitucional en ciencia y tecnología, pero primero Enrique Burgos está abogado a sacar el tema del fuero. Y todavía había esperanzas de que el 30 de abril, que era el último día para hacer algo legislativamente en el periodo, se aprobara, pero pues ya no ocurrió. Y ahora habrá que ver si se aprueba en un periodo extraordinario de sesiones o si no, pues hasta el próximo periodo con una nueva legislatura. La Cámara de Diputados aprobó con 311 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología para que en los informes anuales se entregue toda la información respectiva sobre el destino de los recursos que asigna el Consejo de Ciencia y Tecnología. El cambio consiste en una palabra. En la fracción segunda del artículo 10, en lugar de decir procurará, se cambió por deberá, quedando de la siguiente forma. El informe anual del CONACYT deberá especificar los resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar los cambios en la eficiencia, la economía, la eficacia y la calidad del mismo, atribuirles a los estímulos y apoyos otorgados a este sector, es decir, transparentar los recursos que el Consejo reciba para programas de innovación. Pero bueno, esto fue aprobado en la Cámara de Diputados y falta que se ratifique por parte del Senado, para lo cual pues le queda muy poco tiempo.
Cierres el sistema electrónico de votación. Se emitieron 311 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 311 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente Enrique Peña Nieto inauguraron la Feria de Hannover, el mayor escaparate industrial del mundo. En Hannover se dieron cita a más de 5,000 expositores procedentes de 75 países. En este escaparate global se dan cita anualmente empresas especializadas en la automatización de procesos industriales a través de la inteligencia artificial y también en equipamiento de software y servicios industriales en una amplia gama de tecnologías energéticas, así como en robótica y también tecnologías 4.0. México acudió este año a Hannover en calidad de país invitado. Es la primera vez en la historia de esta feria que se celebra desde 1947 en la que un país de América Latina y de habla hispana se le concede tal distinción. Los representantes de México y Alemania firmaron declaraciones conjuntas en materia de cooperación industrial en el sector aéreo, infraestructura y acuerdos sobre la formación profesional. El CONACYT estuvo presente en esta feria en donde dio a conocer los desarrollos de los centros de investigación CONACYT y también de universidades distintas del país. En el pabellón del CONACYT se presentaron estos proyectos. Video tutorial del gran telescopio milimétrico, el más grande del mundo para el público en general, con auriculares especiales de realidad virtual, refrigerador magnético del Centro de Investigación en Materiales Avanzados del CIMAP, detector de pie diabético del Centro de Investigación en Óptica, simulador también de tracto digestivo del Centro de Investigación y asistencia en diseño tecnológico de Jalisco, modelo interactivo del Observatorio Cherenkov del agua a gran altitud, el HOC de la UNAM. En la inauguración de este pabellón, el doctor Enrique Cabrero resaltó que Alemania y México no solo seguirán profundizando sus lazos comerciales, sino que reforzarán su asociación en la consolidación de una sociedad y economía del conocimiento en el ámbito mundial y participación a favor de un beneficio común. La participación mexicana en la Feria de Hannover también concluyó con el anuncio de que México logró captar inversiones por $700 millones de empresas europeas. En la Secretaría de Educación Pública se llevó a cabo la 13ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Los representantes de las 23 naciones que integran la OEI revisaron los avances que ha tenido la región en educación, ciencia, cultura e innovación. En esta misma reunión se eligió el español Mariano Jabonero como nuevo secretario general hasta el año 2022. Mariano Jabonero es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos puestos, tanto técnicos como de alta dirección, en el Ministerio de Educación español. Y el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos llevó a cabo su tercer día de puertas abiertas. El instituto organizó más de 100 diferentes actividades que incluyeron conferencias, visitas guiadas a laboratorios de investigación, exposiciones y demostraciones de actividades científicas, un rally, una obra de teatro y actividades lúdicas con botargas relacionadas con temas científicos. Durante todo un día, los estudiantes interesados en cursar un posgrado pudieron visitar varios laboratorios y presenciar demostraciones y experimentos biotecnológicos y también escuchar conferencias de los investigadores del IBT. Fíjense que hay una iniciativa que se llama Road to Grow, Rodar para Crecer, y es una iniciativa de Cherry Blair Foundation for Women, también de ExxonMobil, para desarrollar las habilidades de 500 mujeres empresarias en México. Este proyecto abrió su convocatoria el año pasado y a estas fechas ya se concluyó una primera etapa y hubo un evento para reconocer el esfuerzo de estas mujeres empresarias, porque ustedes deben de saberlo muy bien, emprender un negocio en México no es nada fácil y siendo una mujer es todavía más complicado. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro Derecho Digital y la Inteligencia Artificial. En este evento se dieron cita especialistas en Derecho e Inteligencia Artificial, así como legisladores para discutir acerca de los retos que el país tiene frente a un mundo en el que la inteligencia artificial y el Big Data ya dominan el tiempo y el espacio.
Estas tecnologías facilitan la vida a las personas, pero también la complican a la hora de regular su uso, porque pues lo necesario que es fortalecer el derecho digital y que los legisladores y tomadores de decisiones estén informados para que puedan diseñarse políticas que integren a México en la carrera digital del siglo XXI. Esto fue algo de lo que se dijo en ese foro en la Cámara de Diputados. La propuesta que vengo a hacer ante ustedes es que comencemos a construir una nueva rama de derecho en la cual podamos comenzar a ostentarnos como abogados digitales. Y en más de políticas públicas y tecnología, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica y el octavo en el mundo que busca explotar los datos con una política pública integral para el aprovechamiento de la información digital. El gobierno colombiano aprobó un documento titulado COMPES 3920 en donde se define la política de explotación de datos, el Big Data, en este país. Esta legislación ayudará a desarrollar una política pública integral para el aprovechamiento de los datos y que esto impulse el desarrollo social y económico. El gobierno colombiano dio a conocer que estas políticas ayudarán al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en las metas relacionadas con el desarrollo de la innovación, la promoción del acceso público a la información y el aumento significativo de datos oportunos, fiables y de alta calidad. Un equipo de biólogos australianos acaba de descubrir que el ADN de nuestras células no solo se organiza en la clásica forma de doble hélice que todos conocemos, muy al contrario, otras estructuras más complejas y que hasta ahora solo se habían manifestado en muestras de laboratorio han sido encontradas por primera vez en células vivas, en un hallazgo que podría cambiar la biología celular para siempre. ¿Qué son y para qué sirven estas nuevas estructuras? ¿Qué efectos tienen en el cuerpo humano? Nadie lo sabe por ahora. El estudio se acaba de publicar en Nature Chemistry y bueno, pues habría que ver qué es lo que nos dice. El descubrimiento de lo que los investigadores describen como un nudo retorcido de ADN en el interior de las células vivas confirma que el diseño de nuestro código genético es mucho más complejo e intrincado de lo que se creía. En lo más profundo de las células de nuestro cuerpo yace nuestro ADN y la información escrita en su código, unos 6.000 millones de letras A, C, G y T, proporciona instrucciones precisas sobre cómo se construyen y cómo funcionan nuestros cuerpos desde que la estructura del ADN fuera descubierta por Watson y Crick en 1953. La icónica forma de la doble hélice ha cautivado la imaginación del pueblo, pero ahora sabemos que el ADN puede organizarse también pues de maneras complementariamente diferentes, aunque ignoramos el porqué y la función que podrían tener estas nuevas y sorprendentes estructuras. Un estudio echa por tierra el mito persistente durante casi 4 décadas de que realizar ejercicio extenuante reduce el sistema inmunológico del cuerpo y hace a los competidores más susceptibles a contraer enfermedades. Así lo señalaron los científicos. Esta creencia generalizada se basaba en una investigación llevada a cabo en los años 80 en la que se preguntó a los competidores de maratones si habían tenido síntomas de infecciones en las semanas posteriores a la carrera, a lo que muchos contestaron que sí. Científicos de la Universidad de Bath han reinterpretado estos hallazgos y han concluido que lejos de empeorar el sistema inmunológico, este tipo de ejercicio es beneficioso. Los expertos revisaron estos estudios basándose en los principios fundamentales de la inmunología y la fisiología del ejercicio para aclarar los conceptos erróneos y las malas interpretaciones que se han formado a lo largo de los años. Los autores explicaron en su estudio que los deportes de resistencia hacen que las células inmunes cambien de 2 maneras. Así, durante el ejercicio, el número de algunas de estas células en el torrente sanguíneo puede aumentar hasta 10 veces, mientras que después del ejercicio disminuyen sustancialmente, incluso a niveles más bajos que antes de comenzar a hacer deporte, y esto puede durar varias horas. Sin embargo, los científicos sostienen que esto no significa que las células se hayan perdido o destruido, sino que se mueven a otros sitios del cuerpo que tienen más posibilidades de infectarse, como los pulmones. Y de hecho, aseguró que la evidencia ahora sugiere que el sistema inmunológico se potencia después del ejercicio.
Y la crisis del agua en Sudáfrica continúa. El gobierno ha reforzado las medidas extremas para racionar la cantidad de agua que cada persona puede utilizar por día, y esto ha funcionado. Las restricciones al consumo de agua han estado vigentes desde el 1 de febrero y han contribuido en gran medida a evitar una crisis total hasta el momento, pero si la sequía no disminuye, la ciudad activará las medidas extremas. Ciudad del Cabo necesita desesperadamente lluvias sustanciales para volver a niveles más normales de consumo de agua. El suministro de agua de la ciudad depende de la lluvia invernal entre abril y septiembre, habiendo logrado evitar el día cero para 2018. Los residentes están orando por la lluvia en los próximos meses. Ciudad del Cabo no ha experimentado lluvias serias desde 2014. Lo bueno de la actual crisis del agua es que los residentes de la Ciudad del Cabo pues ya han adquirido una mayor conciencia cotidiana sobre el uso del agua, y se espera que su cultura de una mejor conservación continúe a otras partes del país. También se han visto afectadas positivamente por las acciones de Ciudad del Cabo otras ciudades, y al menos desde el punto de vista de la conciencia, pues ya las campañas de información y comunicación ya han trascendido sus fronteras. Y ante la gran sequía que atraviesa Ensenada y su impacto en la industria vitivinícola del Valle de Guadalupe, la Asociación de Vitivinicultores de Baja California manifestó que están abiertos al proyecto que pretende llevar agua tratada al valle. Hace unos días, el gobernador del estado, Francisco Vega, anunció este proyecto que tendrá una inversión privada de más de 1.500 millones de pesos y llevará agua de la planta La Morita en Tijuana hasta el Valle de Guadalupe mediante un acueducto con una capacidad de hasta 1,000 litros por segundo. Aunque en un principio, pues los productores de vino no estaban de acuerdo con utilizar agua tratada, el riesgo en el que está la industria los hizo reconsiderar esta propuesta. La región enfrenta una demanda creciente de agua en la ciudad, los nuevos complejos habitacionales y turísticos y de otros cultivos que consumen más agua que los viñedos. Por esta razón, el valle se ha convertido en el más afectado por la escasez de agua en los 7 valles productores de uva en Ensenada. En cuanto a la incertidumbre de que podría ocasionar el uso de agua tratada en los consumidores de vino y que pudieran tener dudas sobre la calidad de los vinos, los productores consideran que se debe realizar con todos los requerimientos técnicos e informar a la población al respecto. Y es que la crisis global del agua es una consecuencia del aumento de la población y de los efectos del cambio climático. Se estima que para el año 2050 el consumo mundial del agua dulce aumentará hasta un 40%, algo que solo hará que la situación se agrave. Esta crisis en la disponibilidad del agua podría afectar a muchas de las grandes ciudades del planeta, y entre ellas a Ciudad de México, donde desde hace años se vive una escasez de agua en la zona de Iztapalapa. Y bueno, pues los mantos freáticos no se están recargando, no se están reinyectando. Por ejemplo, de hace unos días que el empresario Carlos Slim dijo de la gravedad y la importancia que habría que hacer para que la Ciudad de México pues reinyectara el líquido, y de esta forma pues la ciudad no tuviera escasez, pero no solo escasez, sino al terminarse el agua de los mantos freáticos, los suelos se reblandecen y pues las construcciones van para abajo, y ahí están los socavones y los derrumbes. El Parlamento de Egipto aprobó una enmienda a la Ley de Agricultura que prohíbe el cultivo de ciertas semillas con el fin de reducir el consumo de agua por temor a una sequía en el país. El presidente del Parlamento, Ali Abdelal, destacó que Egipto sufre de una escasez de agua, por lo que pidió reducir su consumo en la agricultura. El texto indica que aquellas personas que infrinjan la ley serán sancionadas con una multa que puede ir desde las 3,000 libras egipcias, $170, hasta las 10,000 libras, $565, y también podrán ser condenadas a 6 meses de prisión. Estas medidas fueron aprobadas porque Egipto teme una crisis de agua cuando termine la construcción de la gran presa del Renacimiento en Etiopía, en el río Nilo, lo que sin duda afectará la cantidad de agua entregada al país árabe. El río Nilo proporciona toda el agua dulce para los 100 millones de habitantes de Egipto. El gobierno egipcio se opuso a la construcción de la presa al considerar que mermaría su abastecimiento de agua y pondría fin a los acuerdos firmados en la época colonial entre Reino Unido, Egipto y Sudán, considerando ilegítimos por Etiopía, ya que no se contaban con otros países ribereños del Nilo. Y toma esto en cuenta,
El Grupo de Trabajo Medioambiental, una organización sin fines de lucro, dio a conocer que las fresas ocupan el primer lugar de la lista de las 12 frutas y verduras más sucias. Desde 2004, esta organización publica la Guía del Comprador, en donde se clasifica la contaminación por pesticidas de 47 frutas y verduras. La Guía del Comprador se basa en los resultados de pruebas realizadas por dos organismos estadounidenses, el Departamento de Agricultura y la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. En una sola muestra de fresas se encontró la presencia de 20 pesticidas, productos químicos que matan insectos, plantas, mohos y roedores, entre otras plagas, y que son dañinos para la salud, podrían ser cancerígenos. La investigación sugiere que los pesticidas pueden inducir complicaciones crónicas de salud en los niños, incluidos problemas de desarrollo neurológico, del comportamiento, defectos de nacimiento, asma y también cáncer. Una manera de eliminar los residuos de pesticidas es enjuagar todos los productos frescos con agua del grifo durante un mínimo de 30 segundos antes de usarlos. Si usted está en posibilidades de hacerlo, la mejor recomendación es comer productos orgánicos. Se presentó el libro Genes Alterados del abogado Steven Drucker, que en palabras del autor, pues es una obra que pone al descubierto que la manipulación genética de los alimentos pone en serio riesgo la salud de los consumidores por la alteración que, sin saberlo, es causa comprobada de nuevas enfermedades. El autor de este libro afirma que las instituciones norteamericanas se han convertido en defensoras de los alimentos genéticamente modificados, los OGMs, al autorizar asegurando consumirlos y que son inocuos. El autor concluyó que la población urbana es la más expuesta al riesgo de efectos secundarios por la ingestión de alimentos, frutas y hortalizas derivadas de procesos transgénicos, por lo que es necesario mantenerse alerta a la hora de suministrar productos catalogados con organismos genéticamente modificados. Y en contraparte de esta información, el director general de Monsanto para Latinoamérica Norte, Manuel Bravo Pereira, pidió que las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México con respecto a la siembra de productos transgénicos, incluido el maíz, deben estar basadas esencialmente en los resultados que arroje la ciencia. El funcionario aseguró que México ocupa un sitio muy particular para Monsanto, pues es un país megadiverso y es el centro y origen del maíz, por lo que se han hecho necesarios mayores análisis y diálogo en el tema de los productos genéticamente modificados. El representante de Monsanto dijo que en México el debate sobre los organismos genéticamente modificados empezó hace ya casi 2 décadas y sigue sin resolverse. Pero bueno, pues aquí tenemos la controversia. Mientras unos doctores aseguran que sí son dañinos, Monsanto sigue diciendo que no. El debate continúa. Los signos matemáticos tienen una historia que contar y conocerlos puede contribuir a que el aprendizaje de las matemáticas adquiera un mayor significado para los interesados en esta área del conocimiento. El Fondo de Cultura Económica dio a conocer al ganador del 4º Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo. Los miembros del jurado resolvieron por unanimidad declarar ganador al manuscrito titulado El lenguaje de las matemáticas, historia de sus símbolos, cuyo autor es el científico Raúl Rojas González. Juan Carlos Rodríguez, gerente editorial del Fondo de Cultura Económica, señaló que esta obra tiene unas singularidades muy especiales, como por ejemplo hacer una historia amena acerca de las matemáticas, combinando la historia de los símbolos, una información que Raúl Rojas fue recabando durante mucho tiempo y bueno, pues ya cuando se vio en el momento en que tenía todo listo, pues decidió presentar este documento para que concursara en este premio de Ruy Pérez Tamayo. Reunidos los miembros del jurado del 4º Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, resolvieron por unanimidad declarar como ganadora la obra El lenguaje de las matemáticas, historias de sus símbolos, presentada bajo el seudónimo Don Quijote. Una vez abierta la plica para Don Quijote, se supo que el autor es el doctor Raúl Rojas González. A través de una videoconferencia, Raúl Rojas, quien es especialista en autos autónomos e inteligencia artificial, dijo lo siguiente. Ver a las matemáticas también no solamente como algo ya cristalizado, como fórmulas que hay que aprender de memoria, sino como algo que está en evolución permanente, en evolución histórica.
y creo que hace más amenas a las matemáticas. Y espero que sea un libro que ayude no solamente a divulgar la ciencia en México, sino que ayude a fomentar el amor por las matemáticas y que quizás inspire a estudiantes en la secundaria, en la preparatoria, para que posteriormente en sus estudios universitarios o estudien ciencias, estudien química, física, matemáticas. En la cuarta edición de este premio se recibieron 38 manuscritos, 27 de México y 11 del resto del mundo, de 5 países como Alemania, Colombia, Cuba, España y Estados Unidos. Pues hace unos días les hablábamos de la presentación de un libro de la doctora Gabriela Dutrenit y José Miguel Natera, este libro denominado Procesos de Diálogo para la Formulación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y España. Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de charlar con la doctora Gabriela Dutrenit y esto fue algo de lo que nos dijo. Cuando tú te pones a escribir junto con José Miguel Natera este libro, ¿cuáles son como las reflexiones acerca de tener diálogo con las comunidades y lo poderoso que podría ser para pues facilitar mejores caminos en muchas cosas para México? Sí, bueno, primero, o sea, yo lo que aprendí en mi tiempo, en mis 2 años que estuve en el foro como coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fue el poner en práctica lo que dice la teoría y darte cuenta que muchas de las cosas que dice la teoría, pues en la realidad no se aplican, ¿no? Y entonces el por qué no se aplican. Hay voces que se escuchan más, hay voces que se escuchan menos, hay comunidades y dentro de las comunidades hay grupos de poder que tienen mucha fuerza y que imponen su voz. Y no necesariamente lo que ellos dicen es lo mejor o es lo más correcto o es lo más lógico, simplemente la voz de un grupo que tiene fuerza, ¿no? ¿Cómo llevar a las comunidades de ciencia y tecnología a ser escuchadas, pero también a proponer? Es difícil dar una respuesta porque es cierto, o sea, no es tan sencillo. Es fácil decir, hay que oír la voz de las comunidades, pero después a veces no es tan fácil llevar esa voz de las comunidades en términos de instrumentos de política que después se implementen y tengan resultados. Incluso porque pongámosle que sí se logra un diálogo sobre cualquier tema, ¿no? Que puede ser en ciencia, tecnología, innovación o en otro tema, ¿no? Y después cuando se le devuelve a las comunidades los resultados, resulta que sale un instrumento que no es exactamente lo que el diálogo propuso. Y eso es algo medio inevitable, pero genera un choque entre los funcionarios públicos y las comunidades, ¿no? Porque lo que se le devuelve a fuerza es en un lenguaje distinto, porque es distinto el lenguaje del diseño y la implementación de la política al lenguaje de qué es lo que se necesita. Pues esto ha sido todo. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión de Alcanzando el Conocimiento, le doy las gracias. Soy Bertalicia Galindo. Hasta la próxima. Y como siempre, consulte todos nuestros contenidos en www.alcanzandoelconocimiento.com.